Muy buenas noches, continuamos con los especiales de Noticias 22 y recordamos en esta ocasión las dos grandes efemérides que marcaron el 2021, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia. Vamos a recordarlo con este especial de nuestro compañero José Meléndez. Nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar que ejemplificaría el encuentro de culturas que convergerían y que darían fundamento a la nación mexicana. Mi nombre es José Meléndez y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial de la Dirección de Noticias de Canal 22, en donde vamos a hablar acerca de las dos grandes conmemoraciones de este año 2021. Por un lado, los 500 años de la conquista, la caída de Tenochtitlán, este centro neurálgico del Altepetl más importante de Mesoamérica en ese momento. Y por otro lado vamos a hablar acerca del bicentenario de la consumación de la independencia y del gran protagonista de este acontecimiento, que es Agustín de Iturbide, el gran antihéroe de la historia nacional. Hace 500 años cae la Ciudad de México Tenochtitlán y este acontecimiento simbólicamente ha sido tomado como el nacimiento de la nación mexicana. ¿Qué reflexión hay acerca de este acontecimiento? Vamos a ver qué nos dicen los especialistas en el tema. Vamos a verlo. El 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlán cayó después de 3 meses de asedio por parte de los ejércitos españoles e indígenas comandados por el conquistador Hernán Cortés. 500 años han pasado de esta gesta, lo que permite hacer una reflexión sobre este acontecimiento trascendente en la historia de la actual nación mexicana. Con la opinión de especialistas en diferentes ámbitos concernientes a la conquista, reflexionan una nueva manera de comprender el proceso de colonización y occidentalización de estos territorios. Se conmemoran 500 años de la conquista de México y es una buena ocasión para cuestionarnos qué es México, qué es la conquista, o si fueron las conquistas, si existe un México, existen muchos Méxicos, qué era Mesoamérica. También me parece sumamente importante que pues comencemos a quitar un poco estas reflexiones que siempre han hecho que la conquista se vea desde esta perspectiva de buenos y malos. La conquista no es una, nos la han manejado así, ¿no? Como en esta fecha se consuma, digamos, la imposición del poder de los europeos sobre los pueblos asentados en lo que hoy es nuestro territorio nacional. Sin embargo, pues más bien yo creo que tendríamos que hablar de conquistas. Desde unos 25, 30 años, los historiadores son muy ocupados por esto de la conmemoración. Antes la conmemoración era más bien un hecho militar, cívico, y no había tantos como organización de festejos intelectuales, ¿no? La historia de la conquista, como la historia prehispánica, está asentada fundamentalmente en los textos del siglo XVI. Y que la mirada que están en esos textos es la mirada de los conquistadores, sean los militares como Cortés o Bernal, o sean luego los evangelizadores, o luego sean los propios escritos elaborados por indígenas. ¿Y cuál es al final el resultado de eso? Una negación de la cultura prehispánica y de la civilización prehispánica. Ya no estamos hablando de ellos, estamos hablando del imaginario español, de los conquistadores, de ese imaginario, y desde ese construimos. Creo que la importancia de seguirnos cuestionando todo eso es que en el siglo XXI las preguntas son diferentes. Nosotros los que trabajamos, nosotros los que leemos la historia, todos los seres humanos tenemos diferentes preguntas en el siglo XXI, diferentes a las que se hacían en el siglo XIX, en el siglo XX, y por tal razón estamos buscando otras cosas en las historias. La conmemoración son siempre espacios políticos que es necesario hacer, ¿no? Y que ayuda a construir una cohesión nacional cuando es necesario. Y yo creo que es un problema de los políticos, no de los historiadores. Por eso, desde el siglo XX, la SEP y los órganos culturales oficiales siempre están muy atentos a reforzar
los símbolos patrios en las escuelas, las banderas, porque toda esta necesidad todos los días de remeter esta ideología nacionalista en los infantes, es porque no sirve mucho. Entonces me parece que eso es de lo que habría que dar cuenta, ¿no? De un proceso complejo, un proceso de larga duración y un proceso en el cual hay diferentes actores que tienen sus propios intereses y su propia capacidad, digamos, política incluso, ¿no? Para justamente insertarse en una nueva realidad que ya es irreversible. Tlatelolco fue uno de los últimos espacios de resistencia antes de la caída de Tenochtitlán. A pocos metros de distancia de donde nos encontramos está lo que ahora conocemos como la Calzada de los Misterios, una de las 3 principales vías de comunicación terrestre que unía a la ciudad. Y por este espacio, según cuenta Francisco Cervantes de Salazar, entra Cortés con sus huestes después del enfrentamiento que tuvo con Pánfilo de Narváez allá en Zempoala. Ahora vamos a presentarles una nota acerca de cuál es el papel de los indígenas en la conquista, cuáles son las fuentes para poderlos ubicar dentro de este acontecimiento. La conmemoración de los 500 años de la caída y destrucción de Tenochtitlán se presta para que muchas voces hablen sobre el papel indígena en la conquista. Así, el discurso histórico actual, para poder explicar el final de las civilizaciones prehispánicas, prioriza ciertas fuentes a las que llamará indígenas. Estas representan una visión de los vencidos sobre el dramático acontecimiento. La siguiente es una reflexión sobre las repercusiones que han tenido estas fuentes indígenas que le han dado a la historia nacionalista el papel desempeñado de los indígenas en la conquista. La historia de la conquista, como la historia prehispánica, está asentada fundamentalmente en los textos del siglo XVI. Y que la mirada que están en esos textos es la mirada de los conquistadores, sean los militares como Cortés o Bernal, o sean luego los evangelizadores, o luego sean los propios escritos elaborados por indígenas. Como si estos autores, estos escritores, pudieran desprenderse de la mentalidad y la óptica que tienen, ¿no?, del mundo, de sus creencias religiosas, cristianas, de sus prácticas culturales, y cuál es al final el resultado de eso, una negación de la cultura prehispánica y de la civilización prehispánica. Ya no estamos hablando de ellos, estamos hablando del imaginario español, de los conquistadores, de ese imaginario, y desde ese construimos. Estas narrativas que se construyen son ordenadas, tienen coherencia, porque en ellas hay una tradición de escritura, de crónicas de historias de larga data en Europa y que permiten hacer estos discursos. Y entonces, claro, nos resulta familiar lo que estamos diciendo y no raro, no extraño. Pero es muy extraño que las mismas presagios y profecías que aparecen en el libro de Flavio Josefo, de la caída de Jerusalén, aparezcan en Tenochtitlán. O debería resultar extraño que el símbolo de la profecía de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, que es un águila imperial romana, que va a aparecer en Occidente y en Oriente, está en las cúpulas bizantinas y está en un lugar súper relevante, que es esa águila imperial devorando la serpiente, está en la capilla de Toledo, de la Catedral de Toledo, una capilla destinada a glorificar la reconquista es decir, la conquista de Granada por los reyes católicos. Está en el centro. Digo, hay que detenerse un poco a pensar más históricamente. Pero si no rompemos con esta lógica de que nuestras únicas fuentes son los textos coloniales, no podemos pensar otra historia de México. Seguiremos pensando una historia en la cual los indios eran inferiores, los indios eran súper religiosos, se dedicaban a sacarle el corazón a la gente, eran incapaces de mantenerse alimentados, se habla de canibalismo, por ejemplo, ¿no? Los niños desde tercer año de primaria reciben esta idea de que los indios son inferiores, que no hay otra civilización posible sino la occidental, ¿no? Sí, son superiores y que solamente es la única alternativa. ¿Qué repercusiones se pueden dar en esta nueva perspectiva historiográfica en términos sociales?
que los mexicanos podamos pensarnos de otra manera en nuestras relaciones. Uno, primero que efectivamente podamos reconocer lo diverso y incluir a todos, incluirnos todos en esta historia. Mientras sigamos con estos referentes identitarios, estas fundaciones históricas, fundamentaciones históricas de lo que es los mexicanos, seguiremos con el racismo. Seguiremos con todo será muy difícil cambiar la cultura patriarcal, autoritaria del país. Un país con tantas desigualdades, con tantos contrastes, genera una cultura clasista y racista. Y este discurso nacionalista le sirve perfectamente para alimentar esa cultura. Bien, necesitamos superar ese relato histórico para poder construir nuevos referentes identitarios que vayan acompañando los procesos de democratización y de inclusión, una historia futura incluyente. Sin duda, uno de los grandes personajes de este acontecimiento es el Tlatoani Montecutzomatzin. Pero, ¿qué sabemos acerca de él? ¿Quién era? ¿Y de dónde surgen las fuentes o cuáles son las fuentes para saber acerca de este personaje? Vamos a ver qué nos dice el doctor Guy Rosat al respecto. La simbología que se impregna en los textos indígenas de la conquista refiere a una simbología general tanto cristiana como occidental. Al igual que los signos, profecías, presagios y prodigios, se encuentran inscritos en el misterio cristiano. Así, el retrato que tenemos de Moctezuma, que se desprende de estos textos, está inscrito estrechamente en él. Yo no lo sé, pero lo que puedo decir es lo que no fue. Lo que no fue es como lo escribe Sahagún. Sahagún dedica un libro 12, su libro 12 es su gran obra, ¿no? Las cosas de la Nueva España, a la conquista. Evidentemente, aquí es un problemón. En la medida que admitimos que los 11 libros de Sahagún son la Biblia, son el conocimiento absoluto del mundo azteca, bla, 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 que su historia se vuelve también historia verdadera. Pero es un libro de historia que es la versión teológica de la conquista. Parte de la obra de Fray Bernardino de Sahagún se conforma de datos recogidos por informantes indígenas acerca del origen y formas de vida de los antiguos mexicanos, que son de los alumnos del colegio que lograron sobrevivir, que lograron obtener un pequeño puesto. Ellos los van a elegir como dueños de la palabra indígena. ¿Qué validez tiene? ¿Qué finalidad tiene su testimonio? Yo creo que ellos van a recuperar y son aquí para dar formas a un mito que ya está creado. Pero todo lo que dice, todo lo que va a hacer, está bajo sospecha. Bajo sospecha porque lo dice el español en función de una cosa muy clara. La función muy clara de Moctezuma es de entregar el imperio. Por eso no sabemos nada de lo que pasó, nada de lo que ocurrió. Y no sabemos hasta que hemos borrado toda esta parafernalia teológica que el 16 instaló y que después los historiadores y después los nacionalistas tomaron como quieren. Pero ese es su papel fundamental en ese mito. O sea, que construir un Moctezuma teológico, eventos teológicos, teologizados si quiere, y construir todo un conjunto que va a permitir la entrega de este imperio porque es evidente que la toma de Tenochtitlan, sobre todo esta entrega del imperio, va a marcar la ruptura drástica entre el mundo de antes y el mundo de después. ¿Puede haber otra manera de concebir a este personaje, de poder analizarlo? Mira, si éramos capaces de reconstruir ese mundo de la época de Dios, ¿no? Las estructuras de poder, las funciones entre las élites, reconstruir el espacio en el cual, el espacio del imperio, no, que no hay imperio, ¿no? El espacio de la ciudad de Tenochtitlan, cómo funciona.
Nuestro discurso de la conquista es un discurso reductor, es una negación del mundo americano. Por eso la conquista es una cosa siempre por repensar. Recientemente se ha estrenado en Netflix un documental que se llama La creación de Malinche, de Nacho Cano. En él narra la gran historia de amor entre Malinche y Hernán Cortés. Este es uno de los grandes mitos de la historia de este momento de la conquista. Pero, ¿cuáles fueron realmente el papel de las mujeres, tanto indígenas como españolas, en este proceso? Vamos a ver la siguiente nota. Por largo tiempo se pensó que las mujeres, tanto indígenas como españolas, habían tenido una escasa participación en el proceso de conquista. Esto debido a las pocas referencias que hay de ellas en las fuentes y por la visión androcéntrica que permitió su invisibilización en este acontecimiento. Ahora, las historiadoras Pilar Regueiro y Margarita Kosic han trabajado en el tema de la participación de las mujeres indígenas y españolas en la conquista. Y así fue que encontramos que hacían no solo todos los oficios del hogar, sino también podían, en la época de la conquista, ser guerreras y tener un papel muy importante en todas estas mediaciones de las conquistas mesoamericanas. El caso más emblemático es el de la señora Malinche, cuyo papel hasta nuestros días sigue siendo controversial. Si tú lees las cartas de relación, te encontrarás que Cortés la menciona, estoy diciendo un número cualquiera, pero unas 3, 5 veces, y la menciona como, sí, la lengua, aquí estuvo la lengua, que así se referían a las traductoras, a las intérpretes, o los intérpretes, y en las fuentes pictográficas tenemos una presencia de Malinche mucho más importante. Creo que Malinche era, sin duda, una mujer excepcional. Eso sí, hablaba 5 idiomas. O sea, hablaba el popoluca, hablaba maya chontal, maya yucateco, náhuatl, y aprendió el castellano. Pero no dudo que hayan existido otras mujeres igual de inteligentes y valiosas y que tuvieron estos mismos importancias que tuvo Malinche. Y entonces esta alianza empieza con el bautizo de las mujeres nobles, las caltecas, el bautismo al cristianismo, y luego de este bautizo ya podían contraer nupcias con los españoles. Entre estas mujeres destaca el papel de Luisa Xicoténcatl, hija del gobernante principal de Tlaxcala, quien fue dada para sellar la alianza junto a otras 4 mujeres principales. Ella posiblemente, creo yo, tuvo un papel tan importante como el de Malinche. Y algo que sabemos es que los hombres españoles no aprendieron náhuatl. Entonces, seguramente Luisa Xicoténcatl fue la lengua o la traductora, la intérprete, la mediadora de Pedro de Alvarado. Y seguramente ella tuvo el mismo rol que tuvo Malinche con Cortés. Entonces, creo que las mujeres nobles de España del siglo XVI y las mujeres nobles de Mesoamérica tienen más cosas en común de las que nos imaginamos. Me parece que es importante hablar del contexto bélico en el que se encontraban estas mujeres hispanas, y sobre todo que no va a cambiar mucho para aquellas que se van a embarcar a América. A partir como de algunas menciones, sabemos que las españolas participaron principalmente en los enfrentamientos bélicos como guerreras o como soldados, aunque muy pocas menciones, y principalmente igual que las mujeres indígenas, pues en el ámbito del aprovisionamiento de los ejércitos. En el primer caso, pues tenemos menciones de mujeres con armas. El caso más famoso es María de Estrada, pero también, por ejemplo, tenemos el caso de Beatriz Bermúdez, alias la Bermuda, que es como se le refiere en las fuentes, y tenemos el caso que, aunque no es para la conquista de México Tenochtitlan, aparece referida en la conquista de Nueva Galicia, de Guadalajara. De hecho, es la fundadora de la ciudad de Guadalajara, que es Beatriz Hernández. Las mujeres españolas serán registradas de forma general,
realizando acciones consideradas varoniles o sorprendentes en su época. En otros casos, solo serán referidas como esposas, hermanas o hijas de tal o cual conquistador. Finalmente, estos estudios nos llevan a comprender las implicaciones que tuvieron su intervención en este hecho y la manera en que se insertaron en lo que sería el nuevo orden colonial. La conquista no solamente fue un proceso bélico, también se llevó a cabo por medio de la evangelización, lo cual trajo consigo la occidentalización de los habitantes de estos territorios. ¿Cuál fue el papel de los sonidos en este proceso? Durante el proceso de conquista, de colonización y de evangelización, fueron ocupadas dos estrategias. Una de ellas fue la fuerza por medio de la guerra, con la cual fueron sometidas las poblaciones. La otra fue la persuasión, utilizada no solo en la evangelización, sino en el complejo proceso de occidentalización de la población nativa. Estos medios de persuasión no los inventan los frailes y clérigos en el Nuevo Mundo. Estas son estrategias ya utilizadas por el occidente cristiano desde la Edad Media y que habían probado su eficacia. Un ejemplo de ello son las imágenes. Pues el asunto de los sonidos finalmente, ¿no? Que tienen diferentes usos y funciones. Sabemos que en Mesoamérica y en las culturas que estaban en nuestro actual territorio, pues sobre todo sabemos de estos sonidos ligados a lo sagrado, ligados al ritual. Bueno, el concepto música es un concepto occidental, por eso yo prefiero hablar de sonidos, de sonoridades, porque en Mesoamérica justamente tenemos estos sonidos ligados al ritual, a la esfera de lo sagrado, y en la cultura occidental incluso hay una distinción, ¿no? Lo que nosotros conocemos ahora como canto gregoriano, pero hablemos de canto litúrgico en general, no es concebido como música, sino como palabra. Y a los otros tipos de música que en ocasiones alternan con el canto litúrgico, es a lo que realmente llaman música, ¿no? Otro tipo de géneros con instrumentos musicales. Son precisamente los evangelizadores que toman a los hijos de la nobleza indígena y los educan dentro de los conventos, en donde les transmiten los saberes occidentales que incluyen justamente estos sonidos ligados a lo sagrado, al canto litúrgico y a los instrumentos musicales, formando así a los servidores de los templos, sacristanes, cantores, maestros de doctrina, mayordomos, topiles, que son justamente quienes se encargarán de transmitir estos saberes al resto de la población en espacios que cumplen características muy específicas: los conventos. Este tipo de construcciones fueron hechas en gran medida para albergar al sonido. Las cúpulas, las bóvedas, tienen que ver con tecnologías de amplificación del sonido en un momento en el cual no existen otras tecnologías eléctricas o electrónicas como las que tenemos el día de hoy. Yo identifico tres grandes funciones que cumple la música y los sonidos introducidos por los misioneros, ¿no? Una de ellas es didáctica, para ayudar a la memorización de los contenidos de la doctrina cristiana, ¿no? Y que no solamente es música, muchas veces es una recitación ritmada, ¿no? Así como hemos aprendido a veces desde niños las tablas de multiplicar por medio de ritmos, así se enseñaban los contenidos de la doctrina cristiana, por medio de ritmo, de recitación ritmada, pero también por medio del canto, ¿no? De la música. Otra de las funciones es justamente la de solemnizar los actos litúrgicos, ¿no? Los actos rituales cristianos que debían sustituir a los rituales paganos, ¿no? Y ahí la música es muy importante porque solemniza estos, les da realce, digamos, a la palabra sagrada, y además constituye, digamos, el medio de comunicación con la deidad y con los personajes del panteón cristiano, ¿no? Y la tercera función que yo ubico es una función devocional, ¿no? Que tiene justamente la intención de profundizar, de hacer mucho más personal la devoción a estos personajes del panteón cristiano, ¿no? Esto produjo una cohesión social que todavía podemos ver en el momento actual.
todavía podemos ver a lo largo de nuestro territorio cómo en los diferentes pueblos pues la gente se reúne en el templo o en algún otro espacio. Por ejemplo, cuando hay una peregrinación, pues se reúnen en torno a una imagen y le cantan juntos además. Pero más allá, digamos, de esa penetración del mensaje cristiano, lo que sí podemos ver es la gran influencia de esta cultura sonora occidental en las músicas tradicionales que hoy conservamos. Como pueden ver, el proceso de conquista es muy complejo y a 500 años todavía tiene repercusiones tanto en términos sociales como culturales. Vamos a un pequeño corte y regresando vamos a hablar de la otra gran efeméride de este año, el bicentenario de la consumación de la independencia. Regresamos. Estamos de regreso en este programa especial en el cual estamos hablando acerca de las conmemoraciones históricas más importantes de 2021. Y qué mejor lugar para hacerlo que justamente aquí, en el Ángel de la Independencia, que se encuentra justamente sobre Paseo de la Reforma, esta emblemática avenida de la Ciudad de México, llamada originalmente el Paseo de la Emperatriz. Y aquí vamos a hablar justamente sobre el bicentenario de la consumación de la independencia y de Agustín de Iturbide, este personaje que ha sido olvidado por la historia. Vamos a ver la siguiente nota. Parece ser que Agustín de Iturbide es el antihéroe, no por excelencia, quizás hay otros, pero Iturbide va a ser el personaje de la independencia que esté no solamente olvidado, sino echado fuera. Sin duda alguna, Agustín de Iturbide es el gran protagonista de la conmemoración del 200 aniversario de la consumación de la Guerra de Independencia. Guste o no, es quien logra finalmente la separación política de España después de una violenta y desastrosa guerra. A lo largo de estos años, lo han etiquetado en función de los discursos oficiales. Pero, ¿quién fue realmente Agustín de Iturbide? ¿Cuál fue su papel durante la Guerra de Independencia? Y sobre todo, ¿cómo es que llega a convertirse en la figura que finalmente consolida la independencia nacional? Parece ser que Iturbide, al ser un personaje que estaba tan cómodo dentro del contexto novohispano, era perteneciente a una clase acomodada, era un hijo de hacendado y comerciante rico de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, y esto le permitió el acceso al ejército, lo cual, por supuesto, le dio una connotación muy importante, es decir, se va a volver un defensor de la causa del rey. Y esto no va a cambiar por lo menos hasta 1816, en que es cesado. Durante los años de guerra va a enfrentar a tanto Hidalgo como Allende en el Monte de las Cruces, va a enfrentar a los miembros de la Junta de Zitácuaro, o la Suprema Junta Nacional Americana, tanto en Guanajuato como en Valladolid. Vencerá a Morelos siendo generalísimo la Nochebuena de 1813 en las Lomas de Santa María y va a ser destituido para 1816. No obstante de haber pacificado grandemente la provincia de Guanajuato, de la que estuvo encargado, pero van a ser precisamente sus mecanismos tan violentos, tan agresivos, vehementes, los que le generarán un gran enojo por parte de la población, que va a obligar al virrey Félix María Calleja a llevar una especie de proceso judicial en su contra. Y esto va a generar un encono y un sentimiento de venganza y de revanchismo por parte de Iturbide. A partir de este momento, Iturbide se mantendrá retirado. Al mismo tiempo, mantiene una vida social muy activa con personajes relevantes de la Ciudad de México que van a alimentar ese sentimiento de revancha y lo van a persuadir de que cambie de ideología política. En este momento vendrán noticias de España sobre la restitución de la Constitución de Cádiz, la cual afectaba los fueros del ejército y de la Iglesia.
Entonces, esto va a ser un caldo de cultivo para que el propio Iturbide, que tenía este sentimiento de revancha personal, pero que a su vez pertenecía a una clase criolla miliciana, ¿no?, que pretendía una mejora social, política, económica, militar, los pudiera reunir, ¿no? Todos los personajes que como él, que con una identidad similar a la suya, pudieran ser susceptibles de desear un cambio en el gobierno, un golpe de timón en donde los americanos recibieran el poder de gobernar, podían ser susceptibles de alistarse a su proyecto. El 27 de septiembre va a haber una gran fiesta con júbilo y con la solemnidad más marcada que se pueda pensar para el ingreso de este ejército triunfal. Iturbide al frente de él y contando con algo que jamás, por lo menos en la Ciudad de México, había sido presenciado. Y finalmente, al día siguiente, el 28 de septiembre, se dará la firma del Acta de Independencia Mexicana. Estos acontecimientos y la proclamación formal de la independencia fijaron un modelo, una forma popular de recordación histórica y un calendario cívico que se habría de consolidar en los años siguientes. Parece ser que 2021 tampoco es el momento de reconciliarse con Iturbide, no por lo menos desde la sociedad, pero por lo menos habrá que conocer cuáles son sus acciones y la importancia que tuvo al ser finalmente el que consiguió la independencia. El que nos guste o no, fue el libertador de México. Ahora vamos a hablar sobre uno de los documentos fundacionales de México, el Plan de Iguala. ¿Cuál es la relevancia de este documento para la independencia de México? Con una postura historiográfica que se implementa en los gobiernos posrevolucionarios, el Plan de Independencia de la América Septentrional, mejor conocido como el Plan de Iguala, y su autor, Agustín de Iturbide, han quedado relegados en la historia nacional. El Plan de Iguala se inscribe en un contexto histórico mucho más amplio que tiene que ver con el retorno de la monarquía constitucional a España en 1820 y en donde se empezaron a plantear algunas reformas que afectaban directamente al ejército y al clero. Ante esa situación, en Nueva España empezaron a ver la posibilidad de separarse de España, de independizarse, para no verse afectados por esas disposiciones liberales de las Cortes. Iturbide, en su papel de comandante militar del sur, al darse cuenta de que no iba a poder derrotar a las fuerzas insurgentes del general Vicente Guerrero, empieza a diseñar un plan. Y entonces se dedicó a escribir este plan de independencia de la América Septentrional. Ese es el nombre correcto del documento. Se le conoce como Plan de Iguala por el lugar donde fue expedido aquel 24 de febrero de 1821. Se estructuró en 23 puntos. De entrada, Iturbide se dirige a los americanos, entendido, previo a los articulados o a los puntos del plan, se dirige a los americanos en el entendido de que americano no solamente es el nacido en América, sino al que radica en América. El segundo punto planteaba lo de la absoluta independencia del reino con respecto a España y cualquier otra nación. Y en el tercero, la creación de una monarquía moderada, templada por una constitución. Ya anuncia la participación de un ejército de las tres garantías. Un ejército que va a ser el que sostenga y soporte esos principios fundamentales que se van a convertir en la nueva divisa del movimiento. Entonces, este ejército llamado trigarante iba a defender precisamente esos tres principios: la religión, la independencia y la unión.
En ese sentido, se transita de un pluralismo a un unanimismo en las ideas. Y desde luego, pues ya también se plantea que este ejército no busca otra cosa que proteger la religión que se profesa en la Nueva España y lograr la felicidad general de los habitantes del reino. En los puntos desarrollados en este documento, Iturbide nos deja ver su proyecto político, el cual se basa en estas garantías. Habría que entender estas ideas en ese contexto, en esa circunstancia, y lo que la cultura política de la época estaba marcando. Y en ese momento la monarquía constitucional pues era de lo más moderno y de lo más nuevo y de lo más, digamos, liberal que se podría entender para la época. ¿Cómo deberíamos de apreciar el plan de la independencia de la América septentrional y de su autor Agustín de Iturbide en la actualidad? Respecto a Iturbide, a la distancia, me parece que nuestra sociedad no ha avanzado lo suficiente a reflexionar su pasado y a ver a los actores políticos del pasado como entes que se movieron en función de intereses, de circunstancias, de motivaciones, y que lo que hicieron, bien o mal, hoy nosotros somos el resultado de eso. Otro de los documentos fundacionales de México son los Tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821. ¿Cuál es la relevancia jurídica de este documento para el nacimiento del Estado mexicano? Pues yo creo que hay muy poquitos niños, muy poquitas niñas mexicanas que siquiera saben qué pasó en la villa de Córdoba ese día. Y es muy trascendente porque esos sí son los tratados que dieron lugar, yo no sé si a la patria o a la nación mexicana, esas son finalmente entelequias, de que el Estado mexicano en términos constitucionales y jurídicos comenzó a existir el 24 de agosto del 21, no puede quedar la menor duda. La firma de los Tratados de Córdoba, hecha por Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú, marcan el nacimiento del Imperio Mexicano y de su vida independiente. ¿Qué circunstancias fueron tomadas en cuenta en este documento que a 200 años de su redacción siguen siendo fundamentales para el México contemporáneo? Y te digo dos de estas circunstancias importantísimas. Una de ellas muy importante para Guerrero, que era la inclusión de las castas afroamericanas. Negros, mulatos, pardos estaban excluidos incluso de los censos. No contaban como personas, según la Constitución de Cádiz. Iturbide le dice, no se preocupe, general, los vamos a incluir. Esta cohesión de los grupos étnicos, como diríamos ahora, es exclusiva de México. Y no solo por el ideario iturbidiano, sino que viene desde Hidalgo y de Morelos y Rayón, como sabemos. Agustín de Iturbide también conoce la importancia de otro punto fundamental para lograr la separación política de España, la cohesión territorial de la nueva nación. Iturbide tiene claro esto, creo yo, muy claro. Si dejamos que se nos vaya entre las manos el reino, no vamos a mantener la idea de la mexicanidad, diríamos ahorita, ¿no? Ya, a toro pasado. No vamos a mantener unido el viejo reino de la Nueva España, y por eso habla de una constitución peculiar y adaptable al reino. O sea, a toda la Nueva España, con la Nueva Galicia, con la Capitanía General de Yucatán y con las dos comandancias internas de Occidente y de Oriente, más el reino de Guatemala. Y O'Donojú le dice, pues sí, esta es una situación ya declarada, el reino está en sus manos, vamos a suscribir estos tratados para que tenga beneficios la vieja España y, por supuesto, la nueva nación, la Nueva España o el Imperio Mexicano. Se suscribe el Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821, que en realidad es un documento literario, no tiene el peso constitucional específico ni de los Tratados de Córdoba ni del Plan de Iguala. Yo creo que a los Tratados de Córdoba hay que verlos con una lupa absolutamente imparcial y una lupa de genuino acercamiento histórico sin pasiones enardecidas, ¿no?
como sugería hace 100 años Justo Sierra, hace más de 100 años que viéramos a la figura de Iturbide, como un documento que permitió fundar al Estado mexicano con una vocación constitucional. La verdad es que supimos permanecer unidos y eso para mí, ahí sí, ¿qué te puedo decir? Es motivo de celebración. El Acta de Independencia de México se firma el 28 de septiembre de 1821 en lo que ahora es el Palacio Nacional. ¿Quiénes firmaron este documento y cuál es la relevancia del mismo para el México actual? El 28 de septiembre de 1821, una junta conformada por personajes notables de la Nueva España promulgó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El origen de este documento y de la misma junta que lo decretó estaban dentro del Plan de Independencia que en febrero de ese mismo año proclamó Agustín de Iturbide en Iguala. Para la mayoría de los mexicanos, este es un documento prácticamente desconocido, por lo que es pertinente saber qué significado tiene y cuáles son sus implicaciones, a 200 años de distancia de su redacción, para la nación mexicana. Las actas de independencia, las declaraciones de independencia son los certificados de nacimiento de un país. De hecho, una declaración de independencia no se la diriges a tu población, se dirige particularmente a los otros países para decirles, señores, estamos aquí, somos uno más en el concierto de las naciones, como se les decía entonces. Los antecedentes inmediatos del Acta de Independencia los encontramos en la Declaración de Chilpancingo en noviembre de 1813, impulsada por el generalísimo Morelos. Después, hay un par de declaraciones de independencia poco conocidas. Una que la hace el mismo Congreso en Puroarán, Michoacán, en 1814, y una más en 1813 en San Antonio de Béjar, en Texas. Ahí los insurgentes hicieron una declaración de independencia de España, diciendo que Texas era parte de la República Mexicana, una república independiente. El Acta de Independencia de septiembre de 1821 es diferente porque se hace en un momento en el que ya terminó la guerra. De hecho, se hace al día siguiente de la entrada de Iturbide en la Ciudad de México. Pero es a partir de la restitución en mayo de 1820 de la Constitución de Cádiz que en Nueva España se empieza a crear un ambiente a favor de la independencia que usará Agustín de Iturbide para promoverla. En este momento, Iturbide tiene la oportunidad para poder negociar con todos. Iturbide había, desde que salió el Plan de Iguala, había propuesto que se formara una junta gubernativa. Una junta gubernativa, decía Iturbide, integrada por las personas que mejor representaran al reino. ¿Qué quiere decir esto? Que hubiera eclesiásticos, porque la iglesia es importante, que hubiera militares, que hubiera mineros, propietarios de minas, porque claro, los propietarios de minas son una parte medular de la Nueva España, que hubiera agricultores, en realidad latifundistas. Trató de darle una representatividad funcional a la Junta. Por eso la Junta no habla de nosotros el pueblo, ni habla de nosotros los representantes. Por eso la Junta dice, la nación mexicana, que durante 300 años no había tenido ni voz ni voto, hoy recupera su libertad, su soberanía, gracias al genio Iturbide, no dice Iturbide, pero gracias a un genio y al ejército que dirigen. ¿Quién consiguió la independencia? ¿Los mexicanos? No. El genio, Iturbide, dirigiendo al ejército de las tres garantías. El Acta de Independencia finalmente se proclama el 28 de septiembre de 1821. O sea, ya es el momento en el que ya no hay un gobernante español en esta parte del mundo. Ya, los mexicanos tendrán sus propias autoridades. Ese es el momento de la independencia. ¿Cómo podrían ver las actuales generaciones de mexicanos este documento fundacional de la nación mexicana? Entonces, lo que me parece que valdría mucho la pena es empezar a recuperar ya no con ese sentido conmemorativo, sino con un sentido crítico esos documentos. Y esa es una tarea que no termina, esa es una tarea constante. Entonces, si algo creo que vale mucho la pena insistir, es que la independencia no es una cosa que se quedó hace 200 años. Independencia es un término
que simplifica muchas cosas, pero independencia significa país soberano, un país que tiene derecho, que tiene instituciones, que las aplica, y eso es algo que México en 200 años todavía no consigue del todo, y en lo que tendríamos que estar trabajando constantemente. La música jugó un papel fundamental durante el proceso de independencia de México. ¿Cuál fue este papel? ¿Cuál fue la relevancia de la música en este momento? Vamos a ver lo que nos dice el maestro Juan José Escorza al respecto. A las 6 a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. Durante la independencia de México, la cantidad de personas que sabían leer y escribir era mínima, por lo que las noticias, hazañas militares y políticas se transmitían mediante cantos, melodías y danzas. Pero, ¿cómo fue esto? La historia nos remonta mucho antes del movimiento de independencia. La música de México había llegado a un estado muy interesante. Podríamos decir que existía una música en las iglesias, una música eclesiástica, que consistía en el canto de la liturgia. Generalmente los músicos de la catedral también trabajaban en el teatro. Es justo en la música teatral donde se nota ya un intento de emancipación de la música española. En España hubo un movimiento para nacionalizar la música teatral. Es decir, el público comenzó a solicitar música española en lugar de la música italiana. En Nueva España sucedió algo similar. Los públicos comenzaron a pedir música mexicana en lugar de la música española tradicional. Es así como comienza a surgir un nuevo movimiento en la música de nuestro país. Música que comienza a ser solicitada, sonada, escuchada e interpretada por aquellas personas que gustaban de sus rimas, ritmos y simplicidad. El tipo de música que va a dar origen a la música popular mexicana que se va a desarrollar en el siglo XIX y en el siglo XX. Nos hemos referido, los investigadores, a esas melodías como los sones de la tierra o los sonecitos nacionales. Pero esos sonecitos, que eran cantos muy sencillos, pero muy atractivos, se enlazaban, se poblaban de letras de lo más variado. Ese tipo de música dio como resultado también el jarabe. ¿Cómo fueron utilizados estos jarabes dentro del movimiento? ¿Y cuál fue su papel fundamental? El contingente de los liberadores, de los insurgentes, se dio cuenta muy pronto del poder enorme de las canciones. La música tiene un poder psicológico que la letra sola no tiene, pero también lo sabían las autoridades del virreinato. De modo que comenzaron a perseguir, como persiguieron unos decenios antes, a muchas canciones que eran consideradas inmorales y procaces y lujuriosas. Estas composiciones comenzaron a escucharse en casas, tertulias, las plazas e incluso las cárceles, y eran llevadas de boca en boca, donde incluso los soldados, pero no los soldados insurgentes, sino los realistas, también comenzaban a cantarlas. Muchos de esos jarabes permanecieron en la memoria de la gente por muchos años, y hoy en día podemos saber de ellos, ya que unos permanecieron por la tradición escrita y otros tantos por la oral.
La historia de nuestro país está llena de personajes y de acontecimientos que han dado forma al México contemporáneo. Nosotros hemos intentado darles una visión un poco más amplia de lo que aparece en la historia oficial. Espero que el contenido de este programa haya sido de su agrado y los esperamos en la siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta aquí este programa especial de Noticias 22 dedicado a los dos grandes efemérides de este año 2021, 500 de la caída de México Tenochtitlan y 200 de la consumación de la independencia. Los invitamos a que se mantengan en sintonía. Muchas gracias. Muy buenas noches.